Bueno, pues por eso hoy tenemos en el estudio a un invitado muy especial que te va a aclarar, a ti y a todos, todas las dudas que tengamos al respecto. Él es Juan Torrontegui, naturópata, dietista y autor del libro Secretos para vivir 100 años con salud. Lleva más de 20 años ayudando a gente a mejorar su salud a través de la nutrición y la medicina natural. Vegano y fiel defensor de este estilo de vida saludable, defiende que a través de los alimentos podemos mejorar nuestras vidas y aumentar nuestra esperanza de vida. Hola, Juan. Muy buenas, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, Juan, desde tu experiencia personal, ¿qué dices? ¿Nos ayudas a salir de la discusión? ¿El veganismo es la mejor opción para tener una buena salud o no? Bueno, en primer lugar, gracias por vuestra invitación al programa y en segundo lugar, creo que es importante que sepáis que yo fui criado omnívoro, comiendo animales de tierra, mar y aire, y eso pues me llevó en un momento dado de muy joven a sufrir una gastritis. Entonces, como los médicos no supieron resolver mi problema, es cuando yo empecé a buscar, estamos hablando hace como 35 años atrás, y entonces yo empecé a encontrar una relación, un vínculo entre lo que yo comía con mi enfermedad hasta que me recuperé de esa enfermedad, ¿no? Ajá. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que el veganismo es una buena opción, pero no quiere decir con eso que sea la mejor en todas las circunstancias y en todos los lugares del mundo, ¿de acuerdo? Claro. Porque has dicho que crees que lo que comemos afecta a nuestra salud. Bueno, es muy fácil. Se sabe ya a nivel médico que lo que tú comes lo vas a convertir en sangre. Tu sangre riega tus órganos y de alguna forma tus órganos van a estar compuestos por lo que has comido. Eso está muy estudiado, por eso hay una relación directa que desgraciadamente no se estudia en las facultades, por ejemplo, españolas de medicina, pero sí que hay otros países ya en el mundo más avanzados que esto es algo que lo tienen muy, muy asumido y que dan su importancia a esto. ¿Hay posibilidad de cuidar tu salud solo con la dieta? Bueno, tú puedes mejorar tu salud con la dieta, como yo hice, por ejemplo, cuando empecé a cambiar mi estilo de alimentación, pero existen muchísimos factores diferentes que afectan a la salud. Por ejemplo, la luz solar o el oxígeno o el agua son incluso más importantes que la dieta. Ser vegano, por ejemplo, sin tener en cuenta esos factores no tiene ningún sentido, porque tarde o temprano vas a caer enfermo. Y de hecho yo he visto vegetarianos o veganos enfermos porque han faltado otros factores diferentes. Claro, también lo que decía Víctor antes, de que faltan muchos factores. Yo sí Así puedo... mismo, sí. Bueno, disculpe, yo le quería hacer una pregunta sobre los vegetarianos y los veganos. Si a nivel corporal, me refiero que necesitamos un tipo de sustancias en nuestro cuerpo que a lo mejor desde el punto de vegano no te la aportan, como por ejemplo la leche o el queso. ¿Ahí se puede apreciar en cómo afecta a nuestro cuerpo? Bueno, está claro que sí que hay una diferencia entre un vegetariano y vegano y se han hecho estudios donde se ha demostrado que un vegano tiene una mayor carencia de, por ejemplo, vitamina B12 que un vegetariano. ¿Por qué? Porque un vegetariano va a comer huevo que tiene B12 o polen, que es también un alimento derivado de la colmena, cuando un vegano no lo va a tomar. O sea, que si quieres ser vegano y quieres hacerlo bien, tienes que suplementarte con B12 de vez en cuando, porque si no vas a terminar con una carencia que a la larga podría provocar un problema. Y claro, ¿hasta qué punto es, por ejemplo, tomar mejor pastillas de B12 siendo vegano Exacto. que obtenerlas directamente de una fuente más natural, por ejemplo? En plan, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿existe algún tipo de diferencia o cómo iría el tema? Voy a puntualizarte. Tenemos una población mundial de 1.000 millones de personas en la India que son básicamente vegetarianas o veganas, porque no comen los animales generalmente, y allí no tienen suplementos B12 y generalmente no tienen una deficiencia de B12. ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente. Cuando nuestra flora intestinal está perfecta, es capaz de fabricar B12. No te hace falta comer un animal para que tu cuerpo tenga B12. Cuando tienes que suplementarte es porque tu flora intestinal no está bien. Pero en condiciones ideales, cuando el cuerpo está en perfecta armonía, vamos a decirlo así,
tu propio organismo fabrica B12. Por eso el mito de la B12, yo lo he mencionado porque generalmente muchas personas, el punto más débil que tienen, sean carnívoros o vegetarianos, es la flora intestinal. La flora intestinal es el 70%, por ejemplo, de nuestro sistema inmunológico y es el 90% de nuestra estructura corporal. En número de bacterias, estamos hablando en este caso, por eso son bacterias, pero por decirlo de otra forma, nuestro cuerpo es más flora intestinal que tejido de riñón, hígado, cerebro, piel. O sea, nuestra flora intestinal es alucinante porque es capaz de fabricar nutrientes ella misma de por sí sin que tú los tomes. Pero insisto, eso ocurre cuando hay un equilibrio perfecto, por eso las posibilidades de que haya un desequilibrio en la alimentación son muchas diferentes. Uno tiene que saber manejar, porque yo he visto de todo a lo largo de los años, yo he cometido mis errores, uno aprende de los errores también, y uno va descubriendo que esto es como una balanza de equilibrio, que un punto de más en un lugar puede generar un desequilibrio. Entonces, se puede vivir de forma equilibrada sin consumir animales, respetando la vida de esos animales, pero hay que saber hacerlo, porque generalmente las personas se meten bien en el vegetarianismo o veganismo sin información. Este es el problema. Por eso fracasan y luego hay una mala prensa contra tanto uno como el otro, ¿no? Vale, y volviendo a tu profesión, ya lo que has dicho que has visto de todo, ¿a cuántas personas puedes decir con certeza que has curado con la dieta? Bueno, esa pregunta es muy fácil, porque yo con certeza puedo decir que he curado a 0 personas. 0. Bueno, pues más o menos, sin toda la certeza del mundo. No, pero te explico por qué te digo 0. Yo no puedo curar a nadie. Lo que yo hago, y es mi trabajo, es ayudar, conducir o enseñar a las personas para que su propio cuerpo se recupere. Porque en realidad no hay un médico que cura ni un nutricionista que cura. En realidad, cuando tú le das al cuerpo el ambiente, digamos, el entorno adecuado y las condiciones adecuadas, el cuerpo tiene una capacidad de autorregeneración y es muy agradecido, y eso se puede observar cuando, por ejemplo, yo he puesto a personas muy enfermas haciendo un ayuno absoluto, el cuerpo empieza a recuperarse por sí solo, pero no soy yo el que cura a nadie. Claro, tú le das Es el las propio herramientas. cuerpo. Claro, exacto, esa es la forma. Yo le doy herramientas a la gente. Cuando la gente las pone en práctica, entonces los cuerpos se recuperan. Y volviendo a tu pregunta, yo no he curado a nadie, pero he ayudado a miles de personas realmente a recuperar su salud. Yo le quería hacer una pregunta. A ver, ahora con el tema del COVID, mucha gente quiere hacer deporte, va a gimnasios y tal. Entrando en el tema vegetariano, omnívoro, bueno, como sea, ¿cuál es la mejor opción de alimento para ello? Si se quiere muscular, si quiere definir. Vale, pero creo que me estás haciendo 2 preguntas, la del COVID o No, la de muscularse. no. La de el alimento que se ha de tomar para ir al gimnasio, ya quieras definir o muscular. Bueno, está claro que si tú quieres muscular, también es cierto que depende la edad que tengas, vas a muscular más o menos, porque tu nivel hormonal afecta a tu nivel muscular. Estamos hablando básicamente de la testosterona. A la edad que vosotros tenéis, estamos hablando de una posibilidad mucho mayor que, por ejemplo, una persona como yo de 55 años, el nivel de testosterona es muy inferior. Por mucho que te cuides, todo va a menos en la vida y la musculatura va a menos. Pero vamos a pensar que tú, como persona joven, quieres muscular. Tú tienes que combinar tu ejercicio bien hecho, que esa es otra cosa que he visto, también han venido deportistas a verme, que por exceso de trabajo muscular en el gimnasio no ganaban masa muscular. El músculo para crecer necesita su tiempo de descanso. Entonces, si tú trabajas bien en el gimnasio y si tú te alimentas bien, entonces tú de forma natural vas a incrementar tu masa muscular. Ahora, no sé si tu pregunta es en una persona normal o si ponemos a prueba, por ejemplo, una persona vegana que quiera aumentar masa muscular, ¿qué es lo que tendría que hacer? Sí, una persona vegana. Vale. Bueno, me has hecho recordar que ha habido algunos campeones olímpicos de culturismo natural veganos y gente bien musculada, estamos hablando de gente de 100 o 105 kilos, pero de masa muscular,
que simplemente han aprendido a tomar las proteínas de donde otras personas no las toman. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. Persona vegana. Toda legumbre que tú hagas brotar, un germinado de una legumbre, multiplica las proteínas que tenía la legumbre antes de germinar. Así de sencillo. Por ejemplo, las legumbres. Mucha gente dice, no, es que ser vegano es muy caro. No, ser vegano, si tú sabes germinar, es muy barato. Yo acabo ahora mismo de poner a germinar unas legumbres. Sale súper barato. Estamos hablando de un alimento vivo, lleno de enzimas, lleno de proteína, porque las legumbres tienen mucha proteína. Pero bueno, podemos ir con ejemplos como, por decir algo, la quinoa. La quinoa es un pseudo cereal que tiene todos los aminoácidos esenciales que puede tener la carne, con la diferencia que se absorbe mejor que la carne. Podemos hablar del mijo, podríamos hablar del amaranto, que es muy posible que la gente que escuche esto no sepa lo que es el amaranto, pero el amaranto, la NASA lleva en sus viajes especiales amaranto como la mejor proteína que existe en el planeta. Y es un alimento vegano. No sabía yo ni lo que era el amaranto. Ni yo. No, yo nunca lo había escuchado. Muy interesante. Claro, esta es la diferencia entre conocer y no conocer un terreno. Cuando uno no conoce un terreno, especula con lo que dice porque no lo conoce. Por ejemplo, cuando decíais antes, hay un estudio científico que no es concluyente, claro, nunca un solo estudio científico es concluyente. Claro. En cambio, si vosotros cogierais un metaanálisis quiere decir es un conjunto de muchos estudios científicos que le da mucho valor a la información. Tenemos un metaanálisis que hizo un investigador americano llamado Campbell, escribió un libro titulado El estudio China, donde recopila cientos de estudios científicos demostrando que la dieta vegetariana o vegana tiene sus beneficios, y eso se ha reconocido a nivel científico, y quien quiera realmente conocer este tema debiera leer ese libro porque ahí no deja ningún lugar a duda. Vale. Como apunta a lo que has dicho antes de musculados veganos, Schwarzenegger se había hecho vegano, ¿no? Sí, Puede ser, sí. sí. Pero ya siendo Solo un más mayor. apunte. Pero bueno, eso para otro momento. Vale, Sí. siguiendo con el tema, ahora que estamos hablando del tema de deporte y tal, ¿solo una persona con la dieta le es suficiente para que esté sano? En plan, si yo solo hago... No. En plan, ¿qué más cosas Sigue. habría que tener en cuenta? Pregunta. O sea, aparte Vale, de la dieta, mira, ¿qué te otros cuento. factores son las importantes? Vale, está muy bien la pregunta. En mi consulta yo recibo gente que normalmente les pido que vengan con una analítica, y de cada 100 personas que vienen, 90 tienen un bajo índice de vitamina D. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona tiene un bajo índice de vitamina D, ha tenido poca exposición al sol. Cuando una persona está así, nuestros genes, estamos hablando, por lo menos han estudiado casi 2000 genes, dependen de la luz solar. Si una persona no recibe luz solar suficiente, sí o sí, tarde o temprano va a estar enferma, da igual que sea vegana, vegetariana, va a estar enferma. Las personas más enfermas que veo, los que más bajo nivel de vitamina D tienen. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Por cierto, en Tailandia se hizo un estudio recientemente donde encontraron que el 90% de las personas que habían sido, digamos, que habían pasado el COVID, no un positivo, sino la enfermedad, dice que estaban deficientes en vitamina D. Entonces, la vitamina D es equiparable a la luz solar. No puede haber una persona sana si no ha recibido suficiente luz solar, al margen de la dieta que haga. Por eso es muy importante la pregunta que tú has hecho, porque la luz, el oxígeno y el agua son aún más importantes que la dieta. Vale, y después de la falta de vitamina D, ¿cuál es la carencia que más has visto en los pacientes? En plan de decir, vale, está la vitamina D, ahora, ¿qué otro tipo de carencia, no sé, a nivel de, pues, yo qué sé, falta de proteína o falta de deporte, descanso? Bueno, ¿Cuál sería el siguiente?
mucha carencia, esta es también una buena pregunta, hay mucha carencia de vitamina B12, incluso en carnívoros. ¿Por qué es eso? Porque la flora intestinal no va bien y porque no absorben bien tampoco. Pero bueno, hay mucha carencia de descanso nocturno. Esta es una de las claves para mí. Si la salud depende, y esto sé que va a sonar un poco extraño, pero posiblemente la salud dependa más de que yo descanse mejor por la noche a la hora adecuada, una vez que el sol se va, porque durante la noche nuestro cuerpo se regenera, se cura, todos los procesos anticancerígenos y antioxidantes se realizan por la noche. Si yo no duermo suficiente, mi cuerpo tarde o temprano va a caer enfermo. Para mí, y yo sé que va a sonar extraño lo que voy a decir, pero es más importante tu descanso nocturno que la dieta que tú hagas. Yo, sin tener ni idea de estudios de eso, soy fiel defensora de lo que estás diciendo ahora mismo. Hay que dormir siempre. Sí, es importante descansar para recuperarse. Es que es súper importante. Yo a los pacientes les suelo decir que nutrimos el cuerpo durante el día, pero lo depuramos, desintoxicamos y lo curamos por la noche. Entonces esto es primordial. En mi libro está ahí diferenciado entre la luz y la noche. Durante la luz el cuerpo tiene una función, durante la noche tiene otra. Claro. Yo es que con Víctor ya lo he discutido esto, que al nivel de horas de estudio, él decía que eran 8 horas y yo decía que eran 5. 5 horas que había que estar durmiendo. ¿Cuál es el tiempo para poder descansar de verdad? Vale, yo he escuchado varias conferencias de un médico a nivel mundial que se ha dedicado solamente se ha dedicado a investigar el tema del descanso nocturno y lo importante que es. Especializado en el mundo, es el número 1, y él decía algo muy interesante. No existe un número de horas exacto para todo el mundo igual, porque cada ser humano somos diferentes. Hay personas que con menos horas han descansado suficiente, otros necesitan más, pero él sí que hablaba de algo así como entre 6-8 horas es la ventana normal. Si tú duermes menos de lo normal, el cuerpo lo vas a oxidar más rápido y va a enfermar más rápido. Pero si tú duermes más, y esto es algo que la gente a veces no termina de entender, no porque tú duermas más horas tu cuerpo va a descansar más. Eso es incorrecto. Entre 6 y 8 horas es el ideal. Vale, y bueno, ahora que estamos hablando del tema de descanso y dormir, claro, yo es que, bueno, vale, si cambias el ciclo, en plan, ahora que estamos hablando del tema de nocturnidad y luz, si cambiamos el ciclo de sueño, en plan, haces vida nocturna y después duermes por la mañana, ¿cómo afecta? En plan, ¿es nocivo o cómo sería? Bueno, la verdad que es una muy buena pregunta esa, porque hay gente que piensa que descansar, con que sean 6-8 horas en cualquier momento del día, ya es suficiente. Pero mira, lo vas a entender muy fácil por lo siguiente, te voy a decir. Nuestro cerebro tiene un reloj dentro que está marcado, ese reloj, por la luz solar. En el momento que tu ojo por la mañana recibe luz solar, sabe que estamos de día, empieza el cuerpo a generar una serie de hormonas, digamos, diurnas, que son, por ejemplo, la hormona que regula nuestra absorción de nutrientes, como es la hormona, la insulina. Estaba ahí, que no me acordaba. La insulina, cuando tú te levantas por la mañana, tu cerebro detecta que estamos de día, empieza a fabricar cortisol, insulina, porque dice, en marcha porque el día comienza. Por la noche, cuando tu ojo detecta que no hay luz solar, ocurre al revés. Dice, se acabó el día, ahora ya no podemos comer porque no hay hormonas, estamos de noche, ahora vamos a entrar en la fase del sueño, de la recuperación y la reparación. Entonces, si tú no respetas el ciclo o el ritmo biológico que se llama de luz-día, tú estás fuera de juego, tú estás yendo en contra de la naturaleza. Eso es peor que cualquier dieta que tú puedas comer. Por eso tú tienes que respetar los ciclos de la luz y la noche. Claro. Una pregunta respecto al horario de sueño. ¿Las siestas? ¿Cómo las ve?
Muy bien. Las siestas pueden ser beneficiosas. Por cierto, algo que no he comentado todavía es que existen para vuestra información, existen en el mundo unos lugares que se llaman zonas azules, que hay como 7, 8 diferentes en el mundo, donde han detectado que, oye, esta gente vive más que los demás y encima no se enferman. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Por qué viven 100 años, 110 años, cuando los demás viven 80? Entonces, han detectado cosas en común entre las zonas azules y han dicho, oye, aquí la mayoría son veganos, comen muy poca carne entre todos ellos. Hablamos del Tunza, hablamos de Sardinia en Italia, hablamos de una zona en el sur de California, varias. Alguna de estas comunidades que se llaman zonas azules hacen una leve o ligera siesta. La siesta tiene que ser breve. La siesta puede ayudarte a hacer un break en el medio del día, puede irte bien, pero no debe ser tan larga para que te quite el sueño por la noche. Ya. Esa es la referencia que tienes que tener. Vale. Muy bien. Vale, y ahora que ya se nos está acabando el tiempo, una última pregunta así para finalizar. Como- ¿Tú crees que al final qué es lo más importante? ¿El estilo de vida en general o la dieta para una buena salud? Obviando lo que has dicho de siempre dormir más importante. O sea, obviando la parte de dormir. Bueno, la dieta tiene que ser una parte del estilo de vida. Vamos a pensar que el estilo de vida tiene 10 factores diferentes. La dieta solo es uno. Si el resto de los 9 no lo tienes en orden, Claro, al final vas a acabar mal. pues sí. Esa es la idea. Vale, perfecto. Muy bien. Muy bien, Pues te lo muchas agradezco. gracias, Juan, por haber venido Muchas gracias. y de por verdad, ayudarnos. a comprender un Gracias a poco mejor vosotros. este estilo de vida. Gracias. Estupendo. Un saludo.